Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alma Posada, soy matrona, ya ha dicho Óscar. Y en primer lugar quiero agradecer a Óscar la confianza depositada en mí para hablar de este tema, cuando seguramente tenga gente más válida y capacitada que yo. Y en segundo lugar, ya que vamos a hablar de equipo, pues yo pertenezco a un gran equipo, que es el equipo del Hospital Río Ortega. Y en este momento yo soy la cabeza visible de ese equipo, pero bueno, mis compañeras Ruth y Esther están ahí, ya las conoceréis a lo largo del día. Y bueno, pues es un equipo más o menos pequeño del que me siento muy orgullosa. Y entonces esto me sirve un poco para hablar de equipo, que es lo que quiero hablaros. Intentaré ser breve y no aburriros mucho. Y bueno, pues hay que empezar por el principio. ¿Por qué entrenamos en equipo? ¿Por qué viene esto del entrenamiento en equipo? ¿Y por qué es importante? Voy a ver si soy capaz de transmitiroslo. Bueno, pues esto viene de un informe que seguramente todos conozcáis, que hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 1999, que lleva por nombre Rares Humano. Este estudio podemos decir que lo cambió todo, porque en este estudio se puso de manifiesto que en Estados Unidos existían todos los años, se producían entre 44 y 98.000 muertes al año, en Estados Unidos, repito, por errores debidos a la atención médica. O sea, por el hecho de que un paciente entrara en el hospital ya tenía un riesgo de morir. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente a partir de este estudio se vio que esto era una cantidad ingente de riesgo para las pacientes que entraban en un hospital. Y entonces dijeron, esto hay que hacer algo y vamos a ver lo que hicieron. En España y en otros países del entorno, a raíz de este estudio, pues hicieron otros y en nuestro estudio en España es el estudio ENEAS, que se hizo en el año 2005, que es un estudio sobre los eventos adversos ligados a la hospitalización. En este estudio en España lo que se vio es que casi la mitad de los eventos adversos que ocurren a un paciente son evitables y eso es lo más importante de lo que vamos a hablar, que los errores se pueden evitar en parte. Otros, desde luego, son errores humanos y están ahí y no se pueden evitar. A raíz de este informe, me voy a quitar la mascarilla que no sé qué hago con ella a esta distancia. A raíz de este informe de Rares Humano, podemos decir que lo cambió todo porque cambió la carga de la culpa. Hasta entonces, todos hemos tenido en mente que somos infalibles o que quizá cuanto más preparados estemos o cuanto más estudiemos, menos errores cometeremos. Pero al final hay un error que es el error humano que siempre se va a producir. Pero este error cambió un poco la carga de la culpa de manera que se quitó un poco la carga del individuo, el individuo es el que falla, a pasar un poco la carga de la culpa a la institución. Cuando un individuo comete un fallo, no es más que el último eslabón de una cadena que ha permitido que ese fallo se produzca. Entonces, ahí empezó a hablarse de seguridad del paciente y ahí empezó toda esta historia que acaba con formación de equipos y acaba con simulación, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos es reconocer de forma temprana cuando cometemos un error, analizar ese error, mitigar sus consecuencias lo más pronto posible y, desde luego, aprender del error. Lo que nos permite la simulación, una de sus grandes ventajas, es poder aprender de los errores sin que tengan una consecuencia real para un paciente, ¿vale? Bueno. El Instituto de Medicina de Estados Unidos lo que dijo es que había que entrenar a los equipos para intentar evitar toda esta serie de eventos adversos o de muertes a los pacientes que ingresaban en un hospital y que dijo, bueno, pues como el invento ya está hecho y está en otras industrias como puede ser la aviación, la energía nuclear, vamos a copiarnos de ellos y vamos a entrenar equipos a través de CRM, ¿vale? Este CRM, que significa manejo de los recursos de tripulación, se ha adaptado. Generalmente los que primero empezaron a adaptar el CRM al ámbito médico fueron los anestesistas y después se han ido creando programas en toda una serie de especialidades que tienen que ver con cuidados de los pacientes agudos o críticos, entre ellos la obstetricia. Pero el invento viene de la aviación. Cada vez hay más evidencia que demuestra que la calidad de los pacientes, la atención de los pacientes, no tiene que ver tanto con la complejidad de los cuidados, sino que depende en gran medida en el grado en que los profesionales sepan actuar eficazmente como equipo. Por eso estamos hablando todo el tiempo de equipos y vamos a ver cómo podemos entrenarlos. Bueno, a la izquierda tenemos una imagen de un grupo, ¿vale? Eso es un grupo de personas. ¿En qué diferencia un grupo de personas de un equipo? Pues un grupo de personas puede ser una reunión de personas, un conjunto de personas que pueden tener un objetivo común. Ahí el objetivo común puede ser pues, la zanja, una tubería, algo que no estamos viendo, ¿no? Pero veis la implicación del resto de los miembros de supuestamente el equipo. No tienen implicación, ¿vale? En cambio, nosotros queremos ser esto.
esto es un equipo, es un conjunto de personas más o menos reducidos en el que cada uno tiene un rol específico y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Muy importante también de un equipo es que las personas tienen conocimientos y habilidades complementarias, ¿vale? Por eso entrenamos en un equipo multiprofesional, porque todos no tenemos las mismas habilidades ni tenemos los mismos conocimientos. Nuestras habilidades y conocimientos se complementan. Además, tenemos que aprender a coordinarnos, tenemos que saber qué rol y qué papel jugamos dentro del equipo y nos tenemos que apoyar mutuamente, es otra de las cualidades que debe tener un equipo, el apoyo mutuo. Y además nos tenemos que sentir responsables los unos de los otros y, por supuesto, tenemos un objetivo común. ¿Qué habilidades básicas debe entrenar un equipo para funcionar como equipo? Pues serían estas. Hay que entrenar comunicación. La comunicación, lo hablamos en el taller de comunicación, es la A del equipo. Luego podemos ir a la B, pero sin A no hay nada, ¿vale? Un equipo que no se comunica eficazmente no puede avanzar absolutamente en nada. Recordamos que la mayor parte de los errores que se producen en un equipo se deben a errores de la comunicación, con lo cual lo primero que hay que trabajar es comunicación. Después ya avanzaremos hacia liderazgo, que también lo vamos a ver cuando hablemos de la organización del equipo de ataque y defensa, y después podremos hablar y contar también con la conciencia situacional, ser conscientes de la situación que tenemos alrededor y del apoyo mutuo, apoyarnos entre los compañeros. Si no hay comunicación entre los miembros del equipo, no puede haber una conciencia de la situación. Si no nos comunicamos, corremos el riesgo que cada parte del equipo o cada miembro del equipo esté viendo una realidad distinta, con lo cual hay que saber comunicarse para que todos estemos lo que llamamos en la misma página. Vale, quiero avanzar un poco ahora en por qué, desde mi punto de vista lógico, aunque luego pondré algo de evidencia, de bibliografía, ¿por qué realizamos el entrenamiento en simulación? Pues a la izquierda tenemos una imagen que corresponde a una cabina de un avión y todos entendemos perfectamente que cuando nos montamos en un avión, los pilotos, las azafatas, etcétera, todo el personal está perfectamente entrenado y podría hacerse cargo y solucionar cualquier situación que se pudiera producir durante el vuelo. Ese tipo de casos son muy poco frecuentes y todos entendemos que si esa gente no se entrena mediante un simulador de vuelo, no será capaz de enfrentarse a esos problemas que se producen de forma muy aislada. A la derecha tenemos un entorno más conocido por nosotros, pero yo le veo igual de complejo, incluso más, ¿vale? Puede ser el entorno de una UCI. Nuestros entornos son muy parecidos, son entornos muy complejos, guiados o dirigidos por personas humanas que somos falibles y cometemos fallos. Esta es una de las razones por las cuales debemos entrenar en simulación. Pero además, si nosotros ponemos aquí algunas de las primeras causas de muerte o de problemas con las pacientes o de secuelas en ellas, vemos que, por ejemplo, en la hemorragia obstétrica, que es la primera causa de muerte prevenible, más o menos podemos hablar de una incidencia de 3,7 por 1000 nacidos vivos, cada uno que eche las cuentas según sus hospitales, y puede haber el número de emergencias a las que puede hacerse cargo a lo largo de un año o enfrentarse. Si hablamos de eclampsia, la incidencia es muchísimo menor, y si hablamos de distocia de hombros, la incidencia ya sabemos que es muy variable según lo que se considere y los registros que hay bastante deficientes de distocia de hombros, pues vemos que seguramente con esta incidencia estaríamos preparados para enfrentarnos a ellos. Pues lo más probable es que si no entrenamos mediante simulación no podamos estar preparados para este tipo de circunstancias que se dan muy pocas veces en nuestro trabajo, ¿vale? No quiero aburrir con los artículos porque ya Óscar ha nombrado alguno de ellos, pero bueno, esta sería una revisión de unos artículos que ya hace años recopila artículos desde el año 2000 al 2012 y al final concluye que sí que el entrenamiento en equipos mediante simulación puede mejorar no solo los procesos del equipo, la comunicación, la coordinación, la cooperación importantes y que además la implantación de diferentes programas porque reúne un montón de estudios que son bastante heterogéneos en cuanto a la modalidad en formar equipos, pues la formación de equipos se asocia a mejoras en los procesos clínicos y en los resultados de los pacientes. Hay evidencia y hay una cantidad moderada de evidencia de alta calidad al respecto, ¿vale?
En este caso, en este otro estudio, lo que hacen es un estudio que hacen en Ámsterdam y lo que está visto desde el punto de vista del paciente. Exploran si el entrenamiento de equipos multiprofesionales mediante la simulación mejora la calidad, pero en este caso percibida por los pacientes, ¿vale? En los Países Bajos hay 2 ámbitos de atención, primaria y especializada, y sabéis que allí muchos partos se siguen de manera exclusiva en atención primaria, y algunos tienen que pasar de un nivel a otro, muchos, y algunos empiezan en el nivel de atención primaria y continúan en el de secundario. Bueno, pues ahí parece que los pacientes no tenían muy buenas percepciones de cómo se producía esta transferencia de pacientes de un nivel a otro, y entonces lo que hacen es que a través de una formación de un día, estandarizada para todos los profesionales, les ponen unos escenarios de simulación, les dan unos conocimientos teóricos, montan 4 escenarios y a los pacientes, 6 semanas después del parto, les pasan un cuestionario validado que se llama PCQ, que mide 25 ítems acerca de varias cosas y cómo se han sentido atendidos por los profesionales en cuanto a la información, en cuanto se han podido ser partícipes de las decisiones, etcétera. Ítems 25, ¿vale? Y lo que se ve es que las puntuaciones medias fueron significativamente más altas en 5 de esos ítems. La verdad es que mejoraron en todos, pero fueron significativas en 5 de ellos. Vale, en este otro estudio lo que quiero mencionar es que, bueno, hace otra formación que también hace un programa de simulación multiprofesional con conceptos de CRM, y aquí lo que quiero mencionar es que pone mucho énfasis en el conocimiento de los roles de las personas dentro del equipo, ¿vale? Por eso vamos a hablar enseguida de ataque y defensa, y lo que queremos es que tengáis muy claro, es una propuesta que hacemos sobre la organización de las urgencias en 2 equipos, ataque y defensa. Y lo que queremos es que tengáis muy claro en la siguiente hemorragia que tengáis y lo probéis, el rol de cada uno de vosotros dentro del equipo para que esa atención de urgencia pues no sea un caos, ¿vale? Aquí se aumentan también, se mejoran en varios de los ítems que tienen que ver, aparte de con la competencia personal, con el rendimiento personal y el rendimiento del equipo. Vale. Y por último, en este otro estudio, que me parece muy interesante, de Sisakos, lo que hace es analizar diferentes programas de simulación, incluida también CRM, y lo que ve es que tienen de común ciertos programas que ya tienen éxito, que comparten y tienen en común, ¿vale? Bueno, pues aparte de que se ha visto que es capaz de reducir y de tener mejoras en la salud de los pacientes en varios, ahí tenéis en la columna de la izquierda del programa, y ahí tenéis la reducción pues, en el número de Apgar inferior a 7 en los 5 minutos, etcétera, ¿vale? Aparte de estas mejoras, ¿qué características tienen en común todos estos programas que consiguen mejorar el resultado de los pacientes? Pues que estos programas que tienen éxitos consiguen incentivos para la formación, que puede ser una reducción de la prima de un seguro médico. Todo el personal debe estar formado. Es muy difícil hacer un cambio en una institución si hay muy poca gente formada. Tiene que estar todo el personal formado. Es mejor que la simulación sea interna en el hospital, con tus compañeros, en tu sitio. Tiene que ser multiprofesional, eso ya está superado hace mucho. Tenemos que entrenar con quien trabajamos. Y el entrenamiento en equipo, ya lo ha mencionado Óscar también, tiene que ser de alta fidelidad, pero no tiene que ser de una complejidad técnica. Lo que decimos, con una pelvis y un buen programa y unos instructores se puede hacer muy buena simulación y también formación de equipos. Vale. Bueno, pues visto todo esto, lo que queremos hacer es una propuesta, que es lo que estamos haciendo también los escenarios de hemorragia obstétrica. Ayer lo tuvimos que explicar un poco estos conceptos en el taller antes de pasar al escenario, y esta tarde esa parte la abreviaremos, puesto que lo vamos a explicar un poco aquí. La propuesta que os hacemos es una organización del equipo que la vamos a utilizar en una hemorragia obstétrica, pero que podría ser aplicable a otras circunstancias o a otras urgencias que sean de alta complejidad, ¿vale? Para hablar de cómo nos vamos a organizar hay que hablar un poco de liderazgo. Todos tenemos en la idea, quizá en la cabeza, la idea de un líder como persona única que tiene unas cualidades que le son innatas y sabe en todo momento lo que tiene que hacer y lo que tiene que ordenar, mandar, proponer al resto del equipo. Estas formas de liderazgo actualmente pues no están, quedan un poco obsoletas y sobre todo no se adapta a nuestro entorno sanitario. Nuestro entorno sanitario, nuestra forma de trabajar se adapta a una forma de liderazgo que es dinámica, y vamos a hablar qué es este liderazgo dinámico.
Generalmente podemos tener, y hablamos de dos líderes. Una cosa es un líder designado, que es aquella persona en el equipo que por su estamento, por su experiencia y por sus conocimientos es la persona que debería y debe ejercer de líder. Pero después hay otra figura que es muy importante y que vamos a hablar cómo funciona, que sería el líder que llamamos situacional. Un líder situacional podemos ser cualquiera de nosotros y debemos ser cualquiera de nosotros en ciertas circunstancias. Un líder situacional sería aquel que, digamos, se encuentra con la emergencia en una primera instancia. Por ejemplo, una distocia de hombros. En esa urgencia, el líder situacional sería la matrona. Esa persona organiza esa emergencia hasta que llega ayuda y llega el líder designado, que debería ser el obstetra de mayor experiencia, ¿vale? Esta es una forma de liderazgo dinámica, que se adapta más a nuestro entorno. Algunas de las características que tiene un líder, pues es aquella persona dentro del equipo que da un paso atrás y gestiona la situación, da un paso atrás para tener conciencia situacional de lo que está pasando, para tener, digamos, una visión de dron, no da un paso atrás para salir corriendo. Establece unas metas claras, es capaz de organizar al equipo, delega responsabilidades y distribuye las tareas apropiadamente. También es muy importante. ¿Y qué es un seguidor? ¿Qué es un follower? Pues es aquella persona que asume las responsabilidades que le han sido asignadas, realiza un feedback del desempeño, o sea, le han encomendado una tarea y yo reporto que ya la he realizado, muy importante, hablaremos luego esta tarde un poco en el taller de CRM de esto también, y proporciona apoyo al resto del equipo. Hay que saber apoyarse entre los compañeros y hace propios los problemas que le han sido delegados. Estas serían un poco de las características de un líder y de un follower. Seguimos avanzando un poco en esto del liderazgo y lo que vemos es que un líder situacional es aquel que se encuentra en primera instancia con la urgencia y pasa a ser un follower cuando el líder designado llega a la emergencia y se hace cargo, ¿vale? Por eso las flechas van en las dos direcciones, porque ese miembro del equipo, follower, puede pasar a ser un líder situacional en otro momento dado. Quiero que tengáis en mente la idea del liderazgo dinámico. Y ahora ya introducimos un poco más lo que queremos hacer con el ataque y defensa. Para una hemorragia obstétrica queremos dividir al equipo en dos partes. Luego vais a ver que hay unos chalecos y tenemos dos colores, el azul y el rojo. El azul correspondería al equipo de defensa. El equipo de defensa es aquel que defiende al paciente de la hemorragia. Y el equipo de ataque, rojo, sería aquel que ataca la hemorragia. Entonces, componentes del equipo de defensa tendríamos el líder designado del equipo de defensa sería el anestesista y el equipo de ataque del equipo de ataque sería el obstetra. Luego el resto de los integrantes pues serían matronas, enfermeras del equipo quirúrgico en ambos casos y tendríamos un personal de segunda línea que podrían ser auxiliares, OTCAES, celadores, que no estarían directamente implicados en la primera parte del equipo, ¿vale? Aquí nosotros en el taller les pondremos un chaleco negro, ¿vale? Esa gente estaría en la segunda línea, pero no estaría en la primera línea de atención, ¿vale? Demasiada gente en la primera línea de atención solo genera caos. Ahí el que tiene que decidir quién está en primera línea, quién necesita en primera línea, es el líder de cada uno de los equipos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos dos líderes, doble liderazgo, es otro concepto aparte del liderazgo dinámico. Los dos líderes, que recordamos que en un equipo será el obstetra y en otro será el anestesista, tienen que compartir comunicación constantemente. Los líderes son los que se tienen que comunicar entre sí. O sea, un follower rojo no puede dirigirse al líder azul, ¿vale? El follower rojo hablará con su líder rojo, ¿vale? Los rojos con los rojos, los azules con los azules, ¿vale? Los líderes de ambos equipos son los que se tienen que comunicar. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Que no me cansaré de repetirlo. Porque es la que hace que tengamos el mismo modelo mental. Si los líderes no se comunican constantemente, la paciente puede tener el riesgo de quedar partida en dos mitades. La de superior sería el anestesista y la inferior sería el obstetra. Y puede ser que no estén viendo la misma realidad. Los líderes se tienen que comunicar. Y esa comunicación tiene que ser eficaz. Ya veremos cómo se hace la comunicación eficaz en el taller de comunicación. Y otro concepto que me parece muy importante es que si alguno de los líderes en algún momento dado está realizando una tarea que requiere alta concentración, por ejemplo, intubar a la paciente, colocar un balón de Bacri, un follower, un seguidor, pasaría a ser un líder situacional mientras el líder designado esté realizando esa tarea que requiere alta concentración. ¿Por qué? Pues porque cuando uno realiza una tarea de alta concentración está focalizado en esa tarea y pierde
el resto de la visión de conjunto, ¿vale? Entonces, un líder, un seguidor, tiene que rescatarse y convertirse durante ese tiempo en líder situacional. Una vez que ese líder designado deja de hacer, termina esa tarea, volverá a ser líder, ¿de acuerdo? Esta es un poco la esencia del ataque y defensa que explicaremos un poco más. Ahí en ese dibujo, en esa foto, tendríamos la organización. Nosotros tenemos que tender en el escenario de hemorragia a colocarnos de esa manera, ¿vale? Veis anestesista, a la derecha en el equipo de defensa, enfermera, matrona, 2 enfermeras, 2 matronas, dependiendo del personal con el que cuente cada hospital. Y en el otro lado, el equipo de ataque, pues igual, obstetra, matrona, enfermera, dependiendo. Las caritas amarillas en ese caso corresponderían al personal de segunda línea, que no está en la primera línea de atención al paciente, ¿vale? Bueno, aquí he puesto una serie de cosas que me parecen importantes, que yo he llamado decálogo de las emergencias y que muchas sabréis, pero que conviene recordar. Declare la emergencia de forma temprana y pida ayuda, fundamental. Hay que informar, no muchas veces se nos olvida en una situación de urgencia, informar a la paciente y o a la familia de forma clara y concisa de lo que está ocurriendo. Hay que pedir colaboración si puede colaborar con nosotros. Es curioso porque en pacientes que viven alguna de estas situaciones que pueden ser bastante traumáticas, generalmente lo que más recuerdan o a veces lo único que recuerdan es nuestro comportamiento y la información que han recibido, ¿vale? Hay que cuidar muy mucho nuestro comportamiento y nuestra comunicación no verbal. Ejerza de líder dependiendo de su rango, habilidades y experiencia, organice y distribuya tareas y recuerde el doble liderazgo y el liderazgo dinámico. El que no suma resta, eso está muy claro en una emergencia y demasiada gente es sinónimo de caos. Como líder, decida qué profesionales necesita en primera línea. Module el tono de su voz, muy importante. Igual que debemos enlentecer nuestros movimientos, en una urgencia debemos modular el tono de voz. Si todos nos ponemos a gritar, eso genera un montón de ruido a la escena. Cuide su lenguaje no verbal, es lo que decía antes. Utilice una herramienta de comunicación estandarizada, por ejemplo, el modelo SBAR, de que hablaremos, y cierre siempre el círculo de comunicación. Hay que estar seguros de que la persona a la que le hemos dado una información la ha recibido correctamente, ¿de acuerdo? Si usted no forma parte del equipo de primera línea, sitúese en un segundo plano a la espera de recibir instrucciones y haga saber que está ahí, a la espera de recibir instrucciones. Después, como líder, es importante realizar un debriefing posterior a la urgencia, siempre como un instrumento de mejora para la siguiente emergencia. Y de todo lo que he hablado, pues quizá solo quiero que os quedéis con esto, que la mayoría de los errores de equipo se deben a errores en la comunicación, que existe evidencia de que el entrenamiento de equipos mediante programas multidisciplinares de simulación puede mejorar los resultados sobre nuestros pacientes, que debes entrenar cómo y con quién trabajas, en tu lugar y con tu gente, que la receta sería simulación alineado con un poquito de CRM y un debriefing posterior, siempre, y que esto nos debe hacer salir de nuestra zona de confort y que os invito a que probéis nuestra propuesta de equipo de ataque y defensa y que nos deis por favor vuestra opinión. La simulación tiene la ventaja de que podemos crear dentro de la simulación lo que queramos y podemos crear una tormenta perfecta y desde luego lo que hay que hacer es aprender de esa tormenta. Muchas gracias.